Estados Unidos avisa de forma clara y directa a Rusia. El secretario de Estado estadounidense ha asegurado que habrá consecuencias por parte de su país en caso de que Putin use armas nucleares. Estados Unidos ha advertido de forma directa a Rusia de que habrá consecuencias si usa armamento nuclear en la guerra contra Ucrania, según confirmó el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken. Hemos comunicado de forma clara y directa a Rusia que habrá consecuencias por cualquier uso de armas nucleares, dijo Blinken en una rueda de prensa en Washington. El líder de la diplomacia estadounidense ha asegurado que han sido muy claros en las conversaciones que mantuvieron de nuevo con Moscú después de 5 meses sobre la situación en Ucrania. Además, Blinken dijo que los comentarios del presidente ruso Vladimir Putin sobre el posible uso de armas nucleares rozan la irresponsabilidad. Vías de comunicación. A pesar de la tensión entre Estados Unidos y Rusia, el secretario aseguró que los altos funcionarios estadounidenses mantienen abiertas vías de comunicación con Moscú e incluso el propio Pentágono informó el viernes que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, instó a su homólogo ruso, Sergei Shoigu, a mantener las líneas de comunicación abiertas para evitar confrontaciones accidentales en el terreno militar. Estados Unidos y Moscú volvieron a mantener una conversación telefónica ayer después de 5 meses en la que trataron temas de actualidad sobre la seguridad internacional y la propia situación en Ucrania. Se discutieron temas de actualidad de seguridad internacional, incluida la situación en Ucrania, aseguraron desde el Ministerio de Defensa de Rusia, sin ofrecer muchos detalles. Desde el Pentágono, un portavoz militar de Estados Unidos dijo: el secretario Austin enfatizó la importancia de mantener las líneas de comunicación en medio de la guerra en curso contra Ucrania. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Putin no ganará la guerra como muchos piensan en Latinoamérica. El presidente ruso Vladimir Putin no fue exitoso políticamente y no lo está haciendo en el campo de batalla, asegura en entrevista Juan Bartolema, director académico del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, ACARI, quien discrepa de las expectativas que muchos tienen en América Latina de que Rusia vaya a ganar la guerra. Yo diría que en el peor de los casos va a terminar en un empate sangriento para los dos, señaló Batalema, uno de los analistas internacionales más preclaros de Sudamérica. Y agregó: Putin empezó la invasión a Ucrania con una OTAN de 30 socios y tal vez la acabará con una alianza de 33, en referencia al proceso de adhesión ya en marcha de Suecia y Finlandia y el deseo de Ucrania de sumarse al Club Atlántico. El pasado 5 de julio, después de que Turquía levantara el veto, los embajadores de los 30 países miembros de la OTAN firmaron los protocolos de adhesión de Suecia y Finlandia a la Alianza Atlántica. En ese momento, Putin amenazó con el uso de armas atómicas en el mar Báltico si finalmente se consuma la adhesión. Despliegue de armas nucleares. Al respecto, Batalema considera que no hay razón que justifique el empleo de armas nucleares sobre Finlandia o Suecia, a menos que quiera escalar a una guerra regional casi global. Pero ello no quiere decir que Rusia no despliegue cerca de la frontera sistemas de armas nucleares de corto y medio alcance. La adhesión a la OTAN, según proclama la propia alianza, está abierta a cualquier Estado europeo que esté dispuesto a respaldar los principios del Tratado Atlántico y a contribuir a la seguridad del área, una declaración que Rusia percibe como un acto bélico, afirma Batalema, miembro del International Institute for Strategic Studies, el IISS. Los países europeos tienen derecho a proporcionarse el grado de defensa que ellos consideran adecuado frente a una potencia nuclear como Rusia, sostiene este analista, quien apunta que desde 1999 hasta el 2008, Rusia ha podido reconstruir en parte su instrumento militar para pelear con actores menores. Pero en el caso de Ucrania, añade, esa reforma ha demostrado ser insuficiente. Semanas atrás, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió el ingreso acelerado de su país en la OTAN. Entonces el representante de Exteriores de la Unión Europea, Joseph Borrell, replicó diciendo que no era una cuestión fundamental en este momento, pero el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, apuntó que la alianza apoya el derecho de Ucrania a elegir su propia senda y decidir en qué acuerdo de seguridad quiere participar.
¿Discrepancias entre Estados Unidos y la Unión Europea? No creo que existan discrepancias entre Estados Unidos y los socios europeos de la alianza, señala al respecto Batalema. A la OTAN le conviene que todo siga como hasta ahora y mantener un conflicto indirecto con Rusia apoyando a Ucrania en todo el esfuerzo armamentístico, añade. Stoltenberg dice eso porque no quiere vaciar de legitimidad el hecho de que hoy la OTAN está apoyando a Ucrania, opina el también integrante del Atlantic Council, un centro de pensamiento estadounidense especializado en asuntos internacionales. A su juicio, la Unión Europea y Ucrania son totalmente compatibles. De hecho, le están asignando fondos para permitir que el gobierno siga funcionando, que pueda seguir operando como Estado en un contexto de guerra. Interesante este juego político. Apoyo indirecto de la OTAN, pero sin terminar de involucrarse activamente en una guerra que podría tener consecuencias funestas para Europa. Agrega, Biden y el Armagedón. Días atrás, en vísperas del 60 aniversario de la crisis de los misiles, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que el mundo estaba más cerca de una catástrofe nuclear, de un Armagedón, que desde los acontecimientos de 1962. Coincidió con esa apreciación de Biden de que el riesgo nuclear es muy real. Rusia tenía la última palabra en relación con una invasión a Ucrania y ahora tiene la última palabra en relación con el uso de armas nucleares, declara Bataleme, aunque puntualiza, no tenemos evidencia de que lo vaya a hacer. En opinión del director académico de Cardi, no tendría mucho efecto un arma nuclear contra unidades militares pequeñas, movibles, con capacidad de pegar en la retaguardia. Si Putin decidiera utilizar un arma atómica, señala, no lo haría contra Kiev, sino contra alguna ciudad ucraniana secundaria para mandar un mensaje. Nadie puede anticipar que esta acción no vaya a suceder, ni tampoco las consecuencias. Estamos en un territorio no mapeado. No sabemos a dónde nos podría llevar eso, considera Bataleme. Desenlace de la guerra inesperado. La guerra en Ucrania podría tener un desenlace distinto al que Putin tenía en mente cuando inició la invasión. Se habla de malestar entre los altos mandos del ejército ruso. Hay un descontento y rechazo creciente en amplios sectores de la sociedad rusa hacia la guerra. Al respecto, el experto en relaciones internacionales piensa que la paz, el futuro de Rusia y de Ucrania dependen de cómo se resuelva la guerra en el campo de batalla. Hay quienes piensan que el mejor resultado posible es la remoción de Putin, pero una Rusia humillada no significa un mundo más estable, sino mucho más peligroso aún que el que nos plantea Putin. Nada garantiza que no sea un espacio euroasiático mucho más violento, advierte. Para Juan Bataleme, el esquema de seguridad europeo que le gustaría a Estados Unidos es justamente el que está emergiendo de este conflicto. Una OTAN dispuesta a gastar entre el 2% y el 2,5% de su Producto Interno Bruto en defensa, que integra más sus complejos militares industriales, que compra más armas, que moderniza sus equipamientos, que responde activamente a la dinámica de transición de poder existente en el mundo. Realmente Rusia le ha hecho un favor a la unicidad transatlántica, asegura. Hoy el interés europeo es el interés transatlántico, aunque las formas de resolver estos problemas no necesariamente coincidan siempre con los de Estados Unidos. Por eso hemos visto a los líderes europeos diciendo que hay que seguir trabajando con Rusia más allá de Putin. Guerra en Ucrania y elecciones en Estados Unidos. Respecto a la incidencia de la guerra en Ucrania en el panorama electoral de Estados Unidos, que en pocas semanas celebra elecciones legislativas, Bataleme apunta que las proyecciones son que van a ganar los republicanos. Están en un proceso inflacionario muy importante, como decía Bill Clinton. Es la economía estúpido. En este reverdecer de la seguridad, de la competencia entre grandes poderes, los republicanos tienen muchas más chances o oportunidades de tener una huella más importante en el Congreso y de que posiciones más moderadas en relación con China, como las de Biden, vayan perdiendo fuerza. Pero de cara a la próxima elección presidencial, sin embargo, hay más incertidumbre porque los republicanos tienen a un líder como Donald Trump que no convence a gran parte de la población, concluye. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.